Bueno, entonces en este tercer encuentro sincrónico lo que vamos a hacer es revisar lo que se está trabajando en esta semana, la semana 6, parte de la 7, porque en la semana 7 se está evaluando un 10% del segundo parcial. Y luego en la semana 8 nuevamente un cuestionario con el 15% para completar el segundo parcial. Esta semana no hay actividad evaluativa, pero quise programar el encuentro sincrónico como para que miremos lo de la semana 7, la próxima semana, donde sí hay una actividad o tarea evaluativa. Es fundamental que siempre estén ingresando a la página para que verifiquen si tienen alguna tarea pendiente o no. Lo digo porque algunos, no muchos, algunos más bien pocos, me escribían pidiendo tiempo para una evaluación, evaluaciones que están programadas no 8 días, sino casi 10 días antes para que lo hagan con tiempo. Entonces, en eso sí necesitamos un poquitico más de disciplina. Entonces voy a quitar aquí la cámara y voy a presentar. Entonces estamos aquí en la semana 6. Esa semana 6 habla de la realidad virtual. Como les había dicho en el primer encuentro sincrónico, son, digamos, sesiones que no demandan mucho tiempo. Videos que son demasiado cortos, por ejemplo, este es apenas de 1 minuto. La historia de la realidad virtual es simplemente ver acá unos hitos históricos que al hacer clic en cada uno de ellos les está diciendo qué es lo que ocurrió en cada uno de esos hitos históricos y así van conociendo cómo surgió la realidad virtual. Otro video también corto, 2 minutos, un texto, un juego, luego vienen los dispositivos IoT que, que hacen o que contribuyen a que se pueda realizar la realidad virtual. Nuevamente otro video, en este caso es de 40 segundos y vamos sumando, no van 4 minutos en esos videos. Y finalmente, aplicaciones de la realidad virtual. Te observen videos que suman menos de 4 minutos, textos demasiado cortos. Y con eso ya ustedes ven la clase, ven la sesión, entienden de qué se trata la realidad virtual. Y eso es todo lo que tienen que hacer en esta semana. Entonces hay que dedicarle tiempo. Hay unas tareas de aprendizaje que, reitero, no son tareas evaluativas, son opcionales. Por ejemplo, para saber más es simplemente un iceberg, así lo llamamos, donde se puede tener un poco más de información, aquellos que quieran profundizar. Por ejemplo, ¿qué son los famosos haptics? Que son los wearables o guantes, por ejemplo, que podemos usar en realidad virtual. Información adicional que tampoco es que sea muy extensa, y eso es, digamos, el para saber más, si quiero saber algo más. Y un cuestionario de prueba, simplemente para verificar que también estoy. ¿Qué es la realidad virtual? Una tecnología que permite crear un entorno simulado. Yo no leería más, esta es la correcta. Verificamos y nos queda en verde. Es correcto. Y así podemos seguir con las demás preguntas como para entrenarnos en una evaluación ya o en una tarea ya evaluativa. Voy a ver si alguien está ingresando. Elizabeth. Entonces, eso es lo que van a ver en la semana 6 o lo que están viendo ahora. La próxima semana ya es la realidad aumentada. ¿Qué diferencia hay entre realidad virtual y realidad aumentada? Que la virtual es completamente virtual, no tiene elementos reales. Y siempre se busca que el usuario quede completamente inmerso
en esa realidad. O sea, cuando se logra eso, se dice que es una realidad virtual inmersiva, porque el usuario se desconecta por completo de la realidad y está metido en ese mundo virtual. Eso es lo que están logrando mucho los metaversos, que es lo que van a ver en la semana 8. Pero en esta semana 7, además de ver todos estos contenidos que hay acá, parece que hay alguien ingresando, ¿no? Además de ver todos estos contenidos que están acá, que tampoco son muy extensos, sí tiene una tarea evaluativa que inicia el martes 23. O sea, de hoy en 8 se abre esta evaluación con un 10% de valor. Nuevamente un para saber más y eso es todo. Sexta y séptima semana. En la octava no les comento nada porque en la octava nos vamos a volver a reunir. Muy bien. Ahora regreso acá y vamos a hacer una presentación de esas dos realidades. Es lo que van a ver acá. Estamos en la realidad virtual. Ustedes van a ver que normalmente lo que tenemos allí es una sigla en inglés, VR, o unas abreviaturas de Virtual Reality. Yo les decía que este VR lo van a ver en varias partes, simplemente son las siglas de realidad virtual en inglés, Virtual Reality. Acá está el desarrollo temático, o lo que vamos a ver en la semana 6 y en la 7 también. Hay un desarrollo temático, hay una historia de la realidad virtual, también hay una historia de la realidad aumentada, los dispositivos IoT, Internet de las Cosas de esa realidad virtual, las aplicaciones tanto de la virtual como de la realidad aumentada, tareas de aprendizaje que les acabé de mostrar y unos te recomiendo. Eso es lo que tenemos acá. Ahora sí vamos al desarrollo temático. Voy a ampliar acá confiando en que nadie más ingrese. Según la Academia o la Real Academia Española, la realidad virtual es una representación de escenas o imágenes de objetos producida por un sistema informático que da la sensación de su existencia real. Yo sé que algunos de ustedes habrán, habrán jugado o se han introducido en algunos juegos actuales que prácticamente se sumergen en ellos y se olvidan de la existencia real. Eso es una inmersión profunda cuando están en esos juegos de, por ejemplo, de PlayStation o de cualquiera de estas plataformas que hacen que el jugador esté metido de lleno allí, como el Xbox, por ejemplo. Existen diferentes tipos de realidad virtual, tales como la realidad virtual inmersiva. Esa se logra es cuando empezamos a usar cascos o gafas, que ahí sí me desconecto visualmente de la realidad o de la existencia real. La semi-inmersiva, que es la de los juegos, por ejemplo. La realidad aumentada y la realidad mixta. La realidad aumentada es porque hay elementos reales a los cuales yo les ingreso elementos virtuales. Por ejemplo, cuando usted va a comprar algo en CREA o en alguno de estos almacenes que son digitales, usted puede seleccionar los muebles y llevarlos a un entorno virtual, como por ejemplo la sala de su casa. Usted tiene las dimensiones de la sala de su casa y coge los muebles de CREA y los pone allí para saber si le sirven o no. Y la que es semi-inmersiva, que tiene parte donde propiamente lo de los juegos que les decía, y la realidad vista, que mezcla las dos realidades. Aquí está lo de la historia de la realidad virtual.
Morton Haley creó un simulador multisensorial, ese es muy famoso, es de los años 60, utilizaba un casco que ahora lo van a ver, bastante complejo. En 1965 aparece lo que es Ivan Sutherland, lo que se le considera como el padre de la realidad virtual. Él publicó un artículo en 1965 de Ultimate Display en el que tuvo la visión de la computadora como un espejo de un país de las maravillas matemáticas. Bastante interesante. En 1968 aparece lo que se conoce como la espada de Damocles. Es allí donde vamos a ver ese gran casco que se usó por primera vez y se llama la espada de Damocles, es porque es colgando sobre la cabeza, como lo veremos en alguna imagen. En el 72, no les tocó a ustedes, pero los primeros juegos que nosotros, los de la vieja guardia, los de la generación Baby Boom que llaman, empezamos a incursionar con simuladores, y entre ellos están los famosos simuladores de vuelo, bastante interesantes. Volar un avión, una avioneta, era un Cessna el que yo manejaba virtualmente sobre Nueva York. Eso era espectacular como en ese momento nosotros podíamos hacer ese tipo de cosas. Obviamente para ustedes hoy en día hay unos simuladores mucho más complejos. En 1974 aparece el juego Maze War. Es una guerra con jugadores en línea y utilizando avatares en 3 dimensiones. En ese tiempo no era internet, se usaba era ARPANET. Uno de los juegos populares que yo sé que algunos de ustedes de pronto habrá jugado es Wolfenstein 3D y Doom, juegos bastante antiguos de los años 70. En 1977, Myron Kruger crea la realidad artificial en un entorno conceptual sin existencia, utilizando siluetas de los usuarios. Era una pantalla 2D, pero a partir de allí empieza a surgir o a desarrollarse más el concepto de la realidad virtual. En el 82, el simulador de vuelo virtual, utilizando cascos. Increíble. En el 84 aparecen ya las gafas, especialmente las de tipo monocromo estereoscópico que se construye en la NASA. Es una historia rápida de cómo ha sido la realidad virtual. En 1985, bueno, lo pasé aquí demasiado rápido y se me regresó. Vamos a ver acá. Bueno, hay un simulador de túnel en 1991, más gafas, y dejemos ahí lo de la realidad, lo de esa historia, y más bien vámonos a esta. Como les decía, en 1962 Morton Haley, observen la cabina para tratar de estar inmersos en esa realidad. Creo que alguien está pidiendo ingreso. No, aquí se está oyendo visiones. Este es Ivan Sutherland, padre de la computación gráfica, el que introduce la idea de realidad virtual en ese artículo que ya les había comentado.
pero de aquí ya pueden conocer quién era él. Y esta es la famosa espada de Damocles, observen el casco. ¿Por qué lo llaman la espada de Damocles? Porque está colgando allá arriba del techo. Y también es construido por Iván Sutherland. Los primeros, digamos, jueguitos o aplicaciones de realidad virtual, observen la pantalla, era algo muy simple, muy elemental, vectorial, lejos, lejísimos de los juegos actuales. Observen este es el famoso juego de guerra, el Maze War, a través de un laberinto, y todo es vectorial, líneas, puras líneas, pero da la sensación de que uno ingresaba a un túnel. Y así fue como surgió Doom, Wolfenstein, etc. Lo que les decía el 75, este es Thomas Furness, piloto de combate, y a partir de él pues se genera el primer simulador de vuelo virtual. En el 84, unas gafas ya muy distintas a la de la espada de Damocles, pero era monocromático. En el 85 nuevamente, lo que les decía de los haptic, guantes. En el 89 Boom, que lo comercializa los laboratorios espaciales Fake. Este es el del túnel que les decía, túnel de viento de la NASA. En el 91, observen cómo vamos mejorando con la realidad virtual ya. Sí, Qué pena, que si por favor le das esto a Paola Espina, que estoy tratando de ingresar a clase. pero es que no la veo acá. Ah, sí, habían varios, claro. Qué pena con Paola, estaba mirando mal. Pero no te preocupes, Paola, que los primeros 20 minutos luego los ves en el video que luego publico. Muchas gracias. Bueno, estábamos viendo la historia de la realidad virtual así rápidamente con algunos. ¿Hay alguien más? Vamos a ver. Erwin Felipe. Entonces continuamos aquí con la historia, que la pueden ver, esta presentación que les estoy haciendo está subida en la plataforma y la pueden descargar y acceder a estos objetos virtuales. La sociedad de realidad virtual con el B-Space serie 2000 en 1994. Aparece Nintendo con esas gafas que ustedes ven allí, lo llamaron el Virtual Boy y fue todo un fracaso, pero digamos que también fue un buen intento de realidad virtual. ¿Quién no ha visto Matrix? ¿Quién no ha visto a Keanu Reeves? Aquí está la historia de Matrix. Y Matrix lo que dice, y todavía hay gente conspiranoica que cree eso, y con todo el perdón de algunos de ustedes que de pronto lo crean, que estamos viviendo un mundo virtual, como en Matrix. Este fue en el 2003, aparecen los primeros metaversos, uno de ellos es el Second Life, que todavía existe y se puede ingresar gratuitamente y entrar a esos mundos virtuales. Observen este mundo virtual, eso es de 2003, de hace 22 años. Las imágenes obviamente no se comparan con las actuales. Y ahí digamos que termina esa breve historia del tiempo. Entonces continuamos acá. Este es un ejemplo, recuerdan lo de el laberinto, el de War Games, Guerra en el laberinto. Observen la diferencia con los laberintos actuales. Voy a ingresar a él. Bueno, aquí estoy en este laberinto. Vamos a ver si me deja avanzar. Bueno, ahí, como dicen algunos compañeros, se tildó. Porque realmente no es un laberinto.
aquí entre ya esta pared, pero simplemente hagamos una cosa, lo actualizamos a ver si de pronto ahí sí nos lo generó bien. Entonces puedo ir avanzando por el laberinto. Observen que es algo completamente distinto a lo que vimos allí con gráficos vectoriales. Y aquí lo que hay que hacer es encontrar una bola de fuego. Pero obviamente no me va a quedar en esto, simplemente es para mostrarles y comparar con el que vimos anteriormente. Grandes juegos de realidad virtual, y les voy a mostrar nada más los del 2022 al 2023 si no estoy mal, así rápidamente. Observen este tipo de juegos. Estas son las empresas o corporaciones que hacen posible este tipo de juegos. Detrás de eso hay bastantes diseñadores, bastantes programadores. Y el que esté jugando esto con unas gafas, pues es algo que prácticamente se ve como real. Una de esas naves está ahora cerquita de Venezuela. Ese es un primer ejemplo, no nos vamos a quedar jugando. Este es Arizona Sunshine, no sé si algunos lo habrán jugado. Bastante violento, bastante con mucho zombie. Observen estos autos de carrera. Creo que este es el Gran Premio de España, si no estoy mal. ¿Qué diferencia hay con los autos actuales? Eso es realidad virtual. O este de Astrobot, también de PlayStation, esas son las gafas. Y se mete uno de lleno en ese mundo de fantasía. O Batman. Son juegos para usarlos con gafas, por eso se muestran las gafas allí. Pero no significa que no se puedan jugar sin gafas, se puede jugar sin gafas, entonces es lo que se llama semi-inmersiva. Pero bueno, no nos quedemos allí. Los juegos son los que ustedes han visto. Yo publiqué 3 libros. Ustedes pueden hacerle clic a cualquiera de ellos. Yo soy amante de los videojuegos. Es más, hice algunos juegos tipo Atari, alguna vez en mis viejos tiempos. Y creé 3 libros. Un primer libro lo llamé Juegos Retro. Aquí ustedes ven esas consolas. Esta es de la Atari 2600. Esta es una Commodore. Esta es un Sega, es un Dreamcast. En fin. Y están también las tipo arcade. Aquí está Nintendo. Si ustedes le hacen clic acá, irían a ese libro y harían un recorrido sobre esos juegos antiguos. Como les decía, Atari. Este fue mi primer mini computador o microcomputador. Este de acá es un Atari 800 XL. Luego compré el 65 XE, y publiqué este libro, creo que fue el año pasado, porque Atari nuevamente está renaciendo con este tipo de consolas. Y ustedes vieron en los juegos que aparecían allí Capcom, por ejemplo,
o Activision, las grandes compañías que surgieron por allá también en los años retro. También pueden, voy a hacerle clic nada más a esta, ustedes pueden ver los 3 libros y nos lleva a ese libro. Dependiendo de la conectividad nos demoramos un poco más o un poco menos. Entonces aquí hablo de Atari como creador de juegos, por ejemplo Crystal Castle o Castle, Moon Patrol, Centipede, Namco con su famoso Pac-Man, Activision con Kaboom, River Raid, Sega con Golden Age, Outrun, y cada una de estas compañías que ustedes ven acá les hago la historia. Por ejemplo, miremos Namco. Namco empezó también con los arcade. Y no solamente ustedes conocen la historia, sino que también pueden jugar. Y aquí empieza el juego, por decir algo, de Pac-Man. De pronto ustedes no lo están viendo porque aquí yo estoy avanzando, jugando con el teclado. Pero, o si se quiere, también se puede ampliar en pantalla completa, ampliarlo más grande, tan grande como esto, y jugarlo. Y ahí están varios juegos. Y así está toda la historia con diferentes compañías. Activision fue un grupo de programadores y diseñadores que pelearon con Bushnell. Bushnell fue el que creó Atari Corporation. Pelearon con él y se fueron simplemente porque no les daba los créditos en los juegos. Y crearon una compañía que hoy en día existe, que es Activision. Este es uno de los creadores de esa compañía. Este juego me encanta, lo jugué muchos años y aquí se puede jugar. En fin, y ahí hay varios juegos, pero no nos vamos a detener allí. Recuerden que pueden hacerle clic acá, esta presentación la pueden descargar de la plataforma e ir a esos 3 juegos. Digamos que es el primer regalo del día de hoy. Lo que está diciendo la muchacha es que los dispositivos de la realidad virtual son dispositivos que obtienen información para el sistema. Son como especie de sensores que obtienen información para el sistema. Jaron Lanier fue el inventor de la expresión denominada realidad virtual y uno de los grandes artistas digitales contemporáneos. Trabajó junto a Thomas Zimmerman en Atari hasta 1986. Aquí está hablando de alguien que trabajó también con Bushnell en Atari. La primera compañía que vendió gafas y guantes de realidad virtual. Algunos tipos de gafas se los voy a mostrar acá. Este es el Oculus Rift de mucho uso en los últimos años. Este es el de MetaQuest, el de Meta, otro tipo de gafas. El Sony PlayStation, recuerdan los juegos que aparecía al principio. Pongas estas gafas, obviamente no son muy económicas que digamos. Este es de Microsoft, lo puede hacer uno, incluso por ahí muestran cómo construir este tipo de gafas. El de Samsung, el Gear de Samsung, también se puede hacer manualmente con cartón, conseguir los lentes y se pone allí, digamos, el móvil. Diferentes tipos de gafas. ¿En qué se aplica la realidad industrial, la realidad virtual en arquitectura? Aquí ya los arquitectos que están presentes, puesto que es una manera cuando llega un cliente para ver un apartamento hoy en día, ya pues ver los apartamentos en planos está mandado a recoger. Lo que se hace es hacer una renderización y una presentación tipo 3D. Eso es lo mejor y vende más. Los simuladores, como los de vuelo, simuladores reales, físicos, o los
que usan los famosos gemelos digitales, donde yo tengo una máquina completamente digitalizada y puedo hacer pruebas, y si me tiro en la máquina, me tiro en la máquina virtual y no la real. Es una manera de entrenar a operarios en el uso de maquinaria. En medicina con operaciones remotas, eso ya es una realidad. Obviamente en educación con entornos virtuales de aprendizaje. Entonces digamos que son algunas de las aplicaciones. En Te Recomiendo aparece una introducción a la realidad virtual en este artículo. Realidad virtual y aumentada, otro artículo. Recuerden que Te Recomiendo es opcional, aquellos que quieren saber algo más sobre realidad virtual. Y este, que también es otro artículo que muestra una breve historia de la realidad virtual que ya vimos. Ayer hice un libro. Profe, ayer hice un libro. ¿Y cómo hice un libro en un solo día? Pues le cuento que no fue en un solo día, fue en menos de una hora. ¿En menos de una hora? Sí, en menos de una hora. Y en la próxima semana estaré publicando la herramienta que me permitió hacer este libro. En menos de media hora, véalo ahí. Incluso en dispositivos móviles se ve bien. ¿Y qué tiene este libro? Habla más de la realidad virtual y pueden ver las imágenes que están allí. Es un libro flipbook porque levanta las páginas. ¿Recuerdan la espada de Damocles? Véala ahí. La espada de Damocles. Obviamente es un video de los años 60 y con baja resolución y en blanco y negro. Y ahí ustedes pueden consultar. Incluso aquí hay otro video de Iván Schutterland, esta muchacha explicando un poco sobre eso. Las gafas, ahí está el Oculus, cómo funciona la realidad virtual. En fin, tampoco me voy a detener allí, pero es, digamos, el segundo regalito del día de hoy. Ahora sí paso a que ustedes empiecen a hacer las preguntas. Inquietudes. A ver que tengo algo abierto acá, no. Les voy a mostrar cómo hice ese libro. Y cuando lo publique, que espero publicarlo a más tardar en 15 días, voy a crear libros en 3D. Todos estos son algunos libros que hice. Saben que no es mentira lo que le dije aquí rápidamente. Entonces rápidamente voy a pasar la balota donde quede. Samuel Ortiz, ¿estás ahí? Samuel. Hola, buenas tardes. Samuel, ¿tú eres de qué programa? Yo soy de la tecnología de servicios gastronómicos. Ah, qué bien. Entonces vamos a hacer un libro de gastronomía, ¿te parece? De una. Gastronomía. Vamos a hacerlo con 4 capítulos. Una que diga introducción. Otro capítulo, pero vos me vas ayudando. Puede ser que sopas. Origen. Ahí está el ejemplo, origen. Otro puede ser la cocina francesa. Qué bien. La cocina colombiana. Y ya de último, conclusiones. Okay. Bueno, ya no nos falta sino un capítulo. Claro que podíamos haber puesto más, pero para no repetir, no reiniciar, vamos a poner cocina colombiana. Vamos a cambiar la paleta de colores, puede ser tipo bosque o neón, ese está como bonito. Pongámosle el estilo de la imagen, es tipo cartoon, o puede ser realista, como quieran. Y estos recuadros enseguida se van a dar cuenta de qué es. Vamos a ponerlo acá invertido y le decimos, empiece a crear el libro. ¿Cuánto me demoré escribiendo lo que me dijo el compañero? Menos de un minuto. ¿Cuánto se va a demorar la inteligencia artificial en diseñar el libro? Ahí va en el capítulo 1.
Lo va a hacer en menos de 5 minutos. Entonces cuando yo les dije, creé este libro para ustedes, no en un día, sino en menos de una hora, era verdad. Ahí está escribiendo ya el capítulo 2. Y así genera un libro. Esta herramienta la voy a publicar, como les decía, dentro de 8 o 10 días, porque quiero tener 20 herramientas más de las 100 que ya publiqué. O sea, mientras lo hace acá les muestro. Yo ya lo había mostrado en una clase pasada. Tengo 100 herramientas. Entonces mi meta es tener 120, ya llevo 16. Dentro de esas 16 está esta que ya está en el capítulo 3, que también la voy a subir y hacen lo que hizo el compañero. Mientras que eso ocurre, Samuel, por ejemplo, esta herramienta me permite crear chatbots. Y casualmente había hecho un chatbot de astronomía, sino darle clic acá, crear nueva IA. ¿De qué quieres la IA? De gastronomía. ¿Y qué hace esa IA? Le puedo hacer preguntas. Por ejemplo, dame la receta de la bandeja paisa. ¿Será que si no la da? Vamos a ver. Mientras que el otro va trabajando allá. Ahí la tiene, vean. 250 gramos de carne molida, una taza de arroz blanco, 2 lonchas de chorizo, 2 huevos fritos. En fin, ahí están los ingredientes. Y aquí cómo se cocina. Y aquí es una imagen que no me parece nada a una bandeja paisa, pero bueno. Eso es esta herramienta, que la encuentran acá, herramienta 95. Y pueden crear un chatbot de gastronomía. Vamos a ver cómo va nuestro libro. Sigue en el capítulo 3. A veces se demora por la conectividad que tengamos. A ver, alguien por aquí. Nicole. ¿Estás ahí, Nicole? Nicole Pineda. Entonces Paola Ospina. Se fueron. Paola no está. Paola se fue. Mateo. Mateo se fue con Paola. Mariana Méndez. Mariana no está. Luz Dey. Hola. Hola Luz Dey. ¿Me recuerdas tu programa? Yo creo que me lo habías dicho alguna vez. Sí, profe, estoy estudiando biotecnología. ¿Cuál tecnología? Biotecnología. Ah, biotecnología. ¿Y te Sí, gustaría señor. crear una IA sobre biotecnología, te parece? Sí, no estaría mal. Te voy a explicar cómo lo puedes hacer. Ok. Le vamos a decir que eres un experto, hay que decirle eso, un experto en biotecnología. Y respondes como todo un académico. Ah, le dije que como un poeta, también le puedo decir que como un poeta. Propósito principal, digamos académico. Estilo de las imágenes, digámosle que sea tipo cartoon. Puedo cambiar también cómo quiero que me aparezca, este lila está bueno. Cree la IA, ya la creó, mírala ahí. Y la puedes descargar, mira, descargar. Y ya la descargó y tenerla en tu computador y usarla con tus compañeros. ¿Qué le quieres preguntar? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿qué es un virus? Pues para ayudar. Le decimos enviar, ahí está pensando y nos dice que es un virus. ¿Qué te parece? Espectacular. Y lo puede hacer rápidamente, insisto, con esta herramienta 95 que está acá.
Miremos si ya terminó el libro, capítulo 4. Está un poco lento. Profe, ¿y yo cómo puedo compartir eso que usted hizo de biotecnología? Entonces usted simplemente viene aquí donde está, le dice copiar, lo va al correo o vas al WhatsApp y lo compartes. Ahí lo acabo de compartir. Lo puedes descargar y utilizar en tu ordenador, incluso también en un móvil. Eso es rápido. Bueno, ya creó el libro. El libro de gastronomía. ¿Cuánto nos demoramos? Nada. Mira esta qué belleza. Un mercado callejero vibrante con especias y productos de colores intensos. Espectacular. Vamos a ver cuántas páginas hizo. Aquí un campo de múltiples cultivos. Como lo decía por allá Samuel, yo quiero el origen. Cocina y fuego, origen de la palabra gastronomía. Ustedes sabían que gastronomía viene de gaster, del griego que significa estómago. Esto es espectacular. Y ya llevamos 34 páginas. Cocina francesa. Vea, se parece a un francés, el de Ratatouille. Origen y legado. Evolución técnica. Y lo mejor es que también lo pueden descargar. Lo acabamos de descargar. Y descargado, ustedes le dicen copiar. Van al correo o van al WhatsApp, lo pegan y lo envían. Observen, 2 aplicaciones de inteligencia artificial con un chatbot de biotecnología y un libro de gastronomía, que lo hemos hecho en menos de 10 minutos, porque eso fue a las 2:40 cuando quise hacer este ejercicio. Ahora sí voy a pasar por cada uno de ustedes. Empiezo con Aleja. Aleja, ¿estás ahí? Aleja Aguiar. Sí, profe, acá estoy. ¿Tú eres de qué programa, Aleja? De bacteriología. Ah, excelente. También puedes hacer el chatbot escribiendo bacteriología. Oye, entre otras cosas no nos fijamos si el chatbot escribió como un poeta. Bueno, no vi que escribiera como un poeta, pero bueno. Entonces sigamos acá. Puedes hacer eso, o también hacer un libro, por ejemplo, de virus. Y en el capítulo 1 los Escherichia coli, en el capítulo 2 los rotavirus, en el capítulo... Y así puedes poner, claro que Escherichia coli es bacteria, no virus. Pero bueno. Sí, dime, Aleja, ¿qué te parece? Sí, muy buena herramienta, la verdad. Puede ayudarnos mucho a estudiar. Así es, y hay más herramientas allí que pueden utilizar. Alejandro Cataño. Alejandro. Hola, profe. Hola, Alejandro. ¿Y tú eres de qué programa? Biotecnología. Ah, bueno, ahí también yo creo que te gustó lo que acabamos de hacer y lo puedes usar. Y les cuento algo. Si están en algún semillero de investigación o quieren hacer informes de investigación, esta semana Mistral, les voy a mostrar acá la dirección. Ustedes escriben chat.mistral.ai y enter. Y Mistral es una, voy a decir aquí que más tarde, es una herramienta de inteligencia artificial francesa que sacó el modelo Mistral Medium 3.1. ¿Y qué es lo que hace? Si usted le hacen clic aquí en investigación, pueden generar informes de investigación, 5 informes por mes, pero el informe de investigación que genera es algo espectacular. De hecho, ayer estaba ayudándole a mi hijo
con un informe de investigación sobre el VPH, los que no saben, ese es el virus del papiloma humano, y sacó un informe de investigación para mujeres entre 18 y 65 años en Antioquia. Espectacular, es lo que están viendo acá, con conclusiones, con referencias bibliográficas, en fin, que es una nueva herramienta para la educación que es mejor que ChatGPT. Yo uso mucho ChatGPT y Gemini, pero esta me dejó asombrado. Alejandro y compañeros, ténganlo a la mano. Camilo. No sea tímido, Camilo, hable. Charles Muñoz. Hola, profe. Hola, Charles, ¿tú eres de qué programa? Biotecnología también. Oiga, pues se pusieron de acuerdo todos los de biotecnología. Pero bueno, eso está bien. A mí me gusta mucho el programa, el de biotecnología, también como el de bacteriología. Programas de la salud que son fundamentales. Y en la pandemia sí que ayudaron bastante. Sin demeritar a los demás. Por eso ustedes vieron que yo lo primero que hice fue el de gastronomía. Y tengo un libro por ahí de gastronomía también. Elizabeth Altaona. Elizabeth. Jorge Luis Torres. Bueno, profe, dígame. Jorge, ¿tú eres de qué programa? También de biotecnología. ¿Todos ustedes se pusieron de acuerdo o es casual? Ni idea. Bueno, muy bien, Jorge. Juan Gómez. Aquí ya tenemos un político. Aquí ya tenemos un político, eso está muy bien. Juan, ¿tú eres de qué programa? De arquitectura. Arquitectura. De arquitectura vamos a ver algunos ejemplos en próximas sesiones que tengamos, sobre todo incluso aquí te lo muestro, en herramientas, creo que alguna vez se les había dicho, vamos a buscar bocetos. Bocetos arquitectónicos. Te recomiendo el número 4, donde tú subes un boceto como el que ves acá y luego la aplicación te lo renderiza o te genera bocetos. Yo quiero un boceto de una casa de 2 pisos que esté a la orilla de la playa, con palmeras, con piscina, y eso te lo va a hacer la inteligencia artificial. Ahí te lo dejo, Juan. Luz Dey no quiso hablar. Mariana Méndez. No, lo que pasa es que no. Ah, bueno, ¿qué más, Luz Dey? Sí, ya tú habías hablado ahora, discúlpame. Bueno, Mariana Méndez. Ella fue la que no quiso hablar. Se fue con Mateo, ¿no, Mateo? Profe, hola, buenas tardes. Yo que tenía un problema aquí con la comunicación, profe. No te preocupes, ¿de qué programa eres, Mateo? Profe, yo soy del programa Delineante. Delineante Arquitectura. Sí, señor. Excelente, tanto para arquitectos como para delineantes está ese número 4 que pueden utilizar. Muchas gracias, profe. Y vamos a ver otras cosas que más adelante, tanto para ti como para los arquitectos, es fundamental, sobre todo lo que son los estilos artísticos, que para ustedes es algo crucial para cualquier diseño. Paola Ospina. Hola, profe. Hola, Paola, ¿tú eres de qué programa? Arquitectura. Arquitectura, aquí tenemos una arquitecta también. Excelente. Ya les recuerdo que yo soy ingeniero civil y durante mi vida laboral trabajé con mucho arquitecto. Es una profesión muy bonita y de bastante aplicaciones. Ya Samuel había hablado y ya estamos a 5 minutos de terminar, no hay preguntas, no hay manos levantadas. Entonces les recuerdo, semana 6, realidad virtual, con los regalitos que les dejé. Semana 7, realidad aumentada, que
y es algo bastante, todas tienen la historia bastante interesante que hoy en día todos usamos. ¿Cómo así, profe? Yo uso realidad aumentada. Sí, usted maneja Google Maps. Ah, sí, yo uso eso, realidad aumentada. Y muchas otras cosas más que estamos utilizando en nuestro día a día, que son realidad aumentada. En esa semana 7 hay una actividad o tarea evaluativa, para que no lo olviden, que se las voy a habilitar no el 23, sino que las voy a habilitar a partir del próximo lunes. Y a la semana siguiente, en la octava, que nos volvemos a ver, estará los metaversos. Sobre eso, sobre los metaversos también escribí un libro que se los compartiré en su momento. Bueno, muchachos, vamos. Bueno, yo no había puesto la cámara. Vamos cerrando acá y nos vemos dentro de 15 días. Estén pendientes de las actividades y un feliz fin de semana para todos ustedes. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego, profe, gracias, feliz tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos.